¿Para qué seguir si estamos mal? Y también creo que en esta era tan de inmediatez y de aceleración, donde todo lo que no funciona inmediatamente es descartado, creo que también debemos de aprender mucho a cómo sí vincularnos y cómo ir pasando esas etapas que toda pareja en evolución debe pasar, porque es un vínculo en evolución, me parece, ¿no? Totalmente, totalmente. Tiene sus ciclos, tiene sus etapas. Después hay un componente de aceptación, ¿no? En esto del malestar, ¿no? Por supuesto que yo creo fundamentalmente que hay que poder elegir con quién uno quiere estar, ver qué valores tenemos, cómo los construimos, qué compartimos, pero cualquier pareja que yo elija va a tener algún aspecto, alguna parte que me va a generar malestar, que van a ser nuestras diferencias, que son las que vamos a tener que dialogar a lo largo de toda la vida que querramos estar juntos.